La patria del criollo es un análisis hecho por Severo Martínez Peláez. El tema principal de la obra es un análisis de las relaciones de indígenas y ladinos en la Guatemala colonial, en la que observamos opresión, exclusión, racismo, marginación y muchos otros. En su libro, Severo Martínez abarca los temas desde la esclavitud de los indios, los prejuicios de los españoles hacia nativos, la forma de vida de la época, la cristianización de los indígenas. A continuación se presenta un análisis de cada capítulo de la patria del criollo. Capítulo 1. Los criollos. Inicia con un día terrible, el 18 de febrero de 1651, en que la ciudad de Santiago de Guatemala tembló, el suelo retumbó. Un niño que olvidó tiempo después la recordaría con páginas de una célebre crónica. Nos presenta Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, que no era solo un descendiente de conquistadores, sino que era además un heredero de la conquista. La palabra criollo designaba a los hijos de españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. A principios del siglo XVI era España uno de los países más desarrollados del mundo. Las técnicas del trabajo del acero, la pólvora con la que habríamos mencionado los tres factores tecnológicos decisivos de la superioridad de los conquistadores. Superioridad cultural, que significa disponibilidad de mayores recursos materiales, e intelectuales, que significa mayor dominio de la realidad. La conquista en el sometimiento económico. Después de ser derrotados, los indígenas fueron obligados a tributar despiadadamente, fueron despojados de sus tierras, sometidos a esclavitud y ulteriormente a servidumbre. Los criollos no tenían en sus manos el gobierno de la provincia. Aquella clase compartía el poder económico y político en un plano de subordinación con la monarquía española representada en sus funcionarios. La culminación de este proceso fue la independencia, pero el proceso mismo se observa a lo largo de 3 siglos coloniales, un forcejeo constante entre los funcionarios reales y los criollos como clase social, los interminables conflictos entre audiencias y ayuntamientos. La crónica es toda ella una exaltación, un canto y una defensa del Reino de Guatemala. Es un producto ideológico de lucha que sostienen los criollos con la madre patria, con España. 4 son los grandes temas de la recordación florida, a saber, la conquista, la tierra, los indios y España. El indio había sido desplazado y el español venía a ver a quién desplazaba. Los criollos eran, digámoslo así, el grupo emplazado, amenazado y puesto en trance de defender lo suyo. Capítulo 2. Las 2 Españas. En la mentalidad del criollo había 2 Españas. Una era la España conquistadora, otra es la mestiza. El bienestar que a los criollos les paraba su privilegiada posición económica y social se la debía en efecto a quienes habían tomado la tierra y habían sometido a los indios. La gratitud no fue la única causa de idealización de la conquista por los criollos. La idealización de la conquista iba íntimamente unida a la necesidad de mantener vivo su recuerdo, y que todo esto junto respondía a una necesidad social de los criollos. La idealización de Pedro de Alvarado, este personaje sanguinario, se convirtió por obra de admiración de los criollos. Fuentes y Guzmán tuvieron en sus manos suministros documentos que daban testimonio de manera clarísima de que Alvarado había sido un vibrón. Los avisos y embajadas que enviaba Alvarado a los indios antes de hacerles guerra, los famosos requerimientos. Los indios deben haber comprendido que el requerimiento era un truco. El repartimiento y la encomienda primitivos era una manera de apropiarse y esclavizar a los indios. Fray Bartolomé de las Casas, y antes que él, otros como Fray Antonio de Montesinos, se atrevieron a gritar que la conquista era injusta, que España carecía de derechos para despojar y esclavizar a los indios, y que el rey se estaba condenando con los robos y crímenes que se hacían a su sombra. El periodo de la más despiadada cacería y venta de esclavos en Guatemala fue inmediatamente anterior a la promulgación de las leyes. Las leyes nuevas fueron pregonadas en la ciudad de Santiago de mayo de 1544. Llegó a Guatemala el licenciado Alonso López de Cerrato,
y en poco tiempo logró sacar de la esclavitud a los indígenas que la sufrían, tal como asiente el Memorial de Sololá. Fueron liberados todos los esclavos, pero ocurrió que la abolición de la esclavitud de indios, asociada al incremento de la esclavitud de africanos. Capítulo 3. Las dos Españas, la continuación. Las leyes nuevas traían la nueva institución que iban a hacer, porque aunque el rey decía que los indios iban a ser libres, quería premiar a los conquistadores cediéndoles una parte de los tributos que los pueblos de indígenas tenían que darle al rey. Los conquistadores apuntaron a pedir este premio y le pusieron el nombre de encomienda. La nueva encomienda, aunque fue un avance en comparación con la vieja, se convirtió en fuente de abusos y desorden. Los colonos lograron que la encomienda fuera hereditaria por medio de quebrantamientos a la ley. A mediados del siglo XVII, los encomenderos tuvieron que pagar a los doctrineros sus servicios en los pueblos de encomienda, y esto era importante, ya que mientras los religiosos les inculcaban a los indios una doctrina de mansedumbre, obediencia y resignación, beneficiaban a los colonos. Los doctrineros eran los encargados de la salvación espiritual de los indios. La presión que ejercían los inmigrantes sobre los criollos y la lucha de estos defendiéndose dio por resultado la renovación de la clase criolla con los nuevos elementos y su conservación como tal clase social. Habla de que los españoles usaban ante los criollos el mismo perjuicio que ellos usaban con los indios. Un factor todavía más importante, de los criollos nunca trabajaron en nada, entonces llegaron a ser conocidos como una clase social haragana e incapaz. La idea de patria que se manifiesta en la crónica de Fuentes y Guzmán era una idea de contenido reaccionario. No lo animaba la visión de desarrollo y cambio del país, sino que era una respuesta hacia la amenaza de transformación que llevaban los inmigrantes. La Recordación Florida es un complejo de historia, crónica, geográfica, etnográfica, discusión de problemas económicos y de administración pública que se desarrolla en el escenario de un paisaje. En primer lugar, las que propiamente recibían el nombre de ejidos, era esta la tierra indispensable de uso común en los alrededores del pueblo. En segundo lugar, con la mayor importancia estaban las tierras comunales. Estas fueron creadas y concebidas por la corona. La necesidad de reforma agraria. La idea principal del proyecto era dar tierra a los indios y ladinos por igual en parcelas de acuerdo a sus necesidades y al número de hijos, para motivarlos a ser verdaderos agricultores. Además, aconsejan adoptar el salario libre y abolir el trabajo forzado. Holganería de los indios en Guatemala, tan pregonada por el criollismo, más bien un resistiré a trabajar en malas condiciones y para provecho único de hacendados encomendaderos religiosos. Se le pagaba un real por día, la cual remuneración le era onerosa e inconveniente, y no había posibilidad de discutirla. Los indios veían en las minas una desgracia a tal punto que estaban dispuestos a inmolar vidas para evitarla. Se limita a calificar de cobardía el temor que les causaba. La Recordación Florida del indio aparece en un plano social perfectamente delimitado y con una función claramente definida: es el trabajador de la tierra. Está obligado a trabajar y tributar. Las leyes hacen de él un sujeto especial con derechos y obligaciones diferentes de los otros sectores sociales. Las leyes españolas no solo autorizaban el matrimonio entre indígenas y españoles, sino que recomendaban no poner impedimento a tales matrimonios, dado por supuesto que habrían de casarse no solo españoles con indias, sino también indias con españoles. Los españoles no se unieron a las mujeres indias, no se asociaron maritalmente con ellas, sino que únicamente las utilizaron. En la promulgación de las leyes nuevas quedó permitido la compra de los esclavos africanos. En 1543, en una real cédula se autoriza la venta y reventa en el reino de esclavos africanos. Los ladinos rurales, esa capa media de mestizos pobres trabajadores del campo, era la segunda gran fuerza productora y explotada del reino. Los ladinos rurales que trabajaban en haciendas, ellos fueron importantes en la colonia para su trabajo. La plebe fue una capa social urbana pobre y heterogénea, económicamente importante, oprimida y explotada en diversas formas. La capa artesanal. Esta capa estaba formada por personas que tenían un mediano bienestar económico. También habían algunas personas pobres. La riqueza era un privilegio de los terratenientes y grandes comerciantes. La capa media alta. Esta capa estaba formada por militares, estudiantes, indígenas, notables y pequeños burgueses. Fuentes y Guzmán. Y confrontar la patria del criollo
Con la patria que quisiéramos, termina el autor, hemos podido comprobar que la idea de patria también tiene un desarrollo histórico y que su trayectoria va de una patria de pocos hacia una patria de todos.